¿Han podido ya revisar en la plataforma los videos? Profe, el video está activado. O sea, ahora sí lo pudieron revisar. El mío. El de la plataforma. Sí lo pudiste revisar, ¿sí? No. No se deja ver. ¿Cuándo lo revisaste la última vez? Ayer. Ayer. Bueno, yo modifiqué eso sobre las 8 de la noche, entonces no sé si podamos hacer alguna prueba más tarde y me cuentan, por favor. Si sigue el problema, pues ya me toca volver a subir. Bueno. Bien. Bueno, muchachos, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy tenemos que hablar de los lípidos, que es otra de las biomoléculas importantes en los organismos vivientes. Ayer hablamos de carbohidratos. Necesito adicional a eso, si nos queda algo de tiempo, pues empezar a repartir los temas de acuerdo a los grupos que ustedes crearon. Y de una vez dejamos cuadrado ese tema. Porque hoy preciso tengo reunión en la universidad a las 10:30, entonces estamos terminando 15 minuticos antes, como siempre. ¿Listo, muchachos? Bien. Señor. Señor, bueno, bien, gracias. Perfecto. ¿Qué pasa con esta presentación? ¿Todos están en la presentación, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bien, pues estamos. Listo. Ayer hablamos inicialmente de las biomoléculas, ¿cierto? Las biomoléculas se dividen en tres grupos. Los primarios, o los elementos primarios, los secundarios y los oligoelementos. ¿Alguien me puede recordar cuáles son los bioelementos primarios? El oxígeno, el hidrógeno y el agua. El carbono, hidrógeno, El oxígeno y oxígeno, el nitrógeno. carbono, el nitrógeno y el hidrógeno. Muy bien. ¿Y los secundarios? El sodio, creo. Manganeso, magnesio, calcio y sodio. magnesio, calcio. Calcio, sodio y cloro, Potasio. dijimos también. Bien. Magnesio, calcio, sodio. Bien, muchachos, bien. Y los otros denominados oligoelementos. ¿Por qué se llaman, Incansables, variables. chicos? Y los últimos denominados oligoelementos, ¿por qué se llaman así? Porque son en pequeñas cantidades. Muy bien. Oligo, que significa poco. 0%. Bien. Es eso. Bueno, muchachos, qué pena con ustedes, pero ya estoy teniendo inconvenientes aquí con el internet. Cosas que pasan. Bien, ya estamos todos nuevamente. Muchachos, me escuchan, bien, listo. Bueno, esperemos que no siga.
Muchachos, discúlpenme, qué pena con ustedes, pero este aparato está desconectándose del internet. Bueno, por favor me confirman nuevamente si ya estamos y me están escuchando. Sí, profe, lo Sí, estamos profe. escuchando. Estamos escuchando. Bueno, espero que no sigan las fallas igual, discúlpenme por favor. Bien. Bueno, vamos a definir nuestros lípidos, que son esas biomoléculas también importantes en todos los seres vivos. Y son esas biomoléculas orgánicas formadas básicamente de carbono, hidrógeno y oxígeno también. En algunos casos tienen algunos otros componentes, como el fósforo. Y como característica en común, todos los lípidos tienen que son insolubles en agua y solubles en algunos disolventes orgánicos. Eso quiere decir que la mayoría de los lípidos van a tener una parte en su estructura que va a ser insoluble al agua. Eso quiere decir que va a ser hidrofóbica, ¿cierto? ¿Cómo vamos a clasificar nosotros nuestros lípidos? Vamos a tener 3 grupos. Esos grupos son los ácidos grasos, los lípidos con ácidos grasos y los lípidos sin ácidos grasos. Dentro del grupo de los ácidos grasos vamos a tener los saturados y los insaturados. En los lípidos con ácidos grasos vamos a tener simples y complejos, y sin ácidos grasos vamos a tener los esteroides y los isoprenoides. Ya más adelante vamos a desglosar un poquito todos estos conceptos para que queden más claros. Vamos a hablar de sus funciones. Ayer nosotros hablábamos que la energía la daban principalmente los carbohidratos, ¿recuerdan? Entonces, el consumo en la dieta de los carbohidratos nos iban a dar el aporte energético que nosotros necesitamos. Pero cuando por algún motivo dejamos ese consumo de carbohidratos, tenemos que echar mano, por decirlo de alguna manera, de la energía que nos producen las grasas de nuestro cuerpo. Dentro de las funciones de nuestros lípidos vamos a tener entonces componentes de membrana. Quiere decir que en todas las células de nuestro cuerpo, en las paredes o en las membranas de esas células, vamos a tener los lípidos. Los lípidos, ¿por qué? Porque ellos van a generar una protección, una barrera, una estructura que no va a permitir que la célula se nos inunde de agua, sino que esté protegiéndola y generando un ambiente de equilibrio. Es una forma fundamental de almacenamiento de carbono y de energía. Entonces, cuando nosotros empezamos a bajar el consumo de carbohidratos, empezamos a utilizar la energía a partir de los lípidos. ¿Eso qué quiere decir? Que una de las mejores formas de hacer dieta realmente es disminuir el consumo de carbohidratos. ¿Para qué? Para que la energía que utilice nuestro cuerpo la saquemos de nuestra grasa en exceso. ¿Listo? Son además de eso precursores de sustancias importantes, también son aislantes, nos ayudan en la formación de vitaminas y hormonas que son importantes para nuestro cuerpo y para nuestro metabolismo, y también sirve para transportar ácidos grasos. Fíjense entonces que los lípidos son esas biomoléculas con ciertas características y que van a estar interactuando en muchos de nuestros sistemas corporales. Entonces, nosotros vamos a tener sistemas endocrinos donde formamos hormonas, ahí van a participar los lípidos.
Vamos a tener manejo de energía, lo vamos a manejar a través de los depósitos de grasa que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a defender nuestras células para que no se nos llenen de líquido y tengan un equilibrio relacionado con agua y electrolitos. Con los lípidos podemos formar sustancias importantes, no solamente de tipo orgánico, sino también inorgánico, como es el caso de los jabones, por ejemplo. Bien. Vamos a hacer esa pequeña gráfica como para resumir un poco cuáles son esas principales funciones de los lípidos. En el caso de los ácidos grasos, vamos a tener unas funciones de combustible metabólico y elementos para la construcción de otros lípidos. La energía o el combustible metabólico viene a partir de los ácidos grasos. Los acigliceroles tienen una función de almacenamiento y transporte de ácidos grasos. Vayan, si quieren este cuadrito, sí, por favor, tomen nota, tengámoslo ahí pendiente. Los fosfolípidos son las estructuras que van a cubrir las membranas de nuestras células. Sirven también para almacenar ácido araquidónico, pero su función más importante es la estructura de la membrana celular. Los esfinfolípidos son estructuras también de las membranas. Es otra variación de fosfolípidos. Y por último, los cuerpos cetónicos, que son un combustible metabólico. Combustibles metabólicos. Bueno, bien. Siguiente. Bueno, vamos a empezar a hablar de los ácidos grasos. Los ácidos grasos naturales son ácidos carboxílicos, ¿sí? Tienen una molécula de carbono, tienen una molécula de ion hidroxilo o H, tienen oxígeno y tienen una cadena larga que se representa con la R, que son cadenas largas hidrocarbonadas de 4 a 24 átomos de carbono aproximadamente. Entonces fíjense que el carbono va a ser como esa biomolécula más vital que nosotros tenemos en nuestro organismo. Uno pensaría que es el oxígeno, ¿no? El oxígeno es de pronto la molécula vital y sí, claro, es muy importante. Por eso se consideran bioelementos primarios, tanto el carbono como el oxígeno, como el hidrógeno y el nitrógeno en el caso ya de las proteínas y los ácidos nucleicos. Eso ya lo veremos mañana. Pero entonces fíjense que son cadenas largas de átomos de carbono, ¿sí? Esos átomos de carbono entre 4 y 24 cadenas, representadas acá con la R, van a unirse al ion hidroxilo y al oxígeno
para formar cadenas hidrocarbonadas. Esta es la estructura básica o principal de un ácido graso. Los ácidos grasos vamos a encontrarlos en todo nuestro organismo, por todo nuestro organismo. Y los vamos a encontrar como el constituyente de las grasas y como los lípidos de las membranas. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestro tejido celular subcutáneo, con nuestras células grasas. ¿Cómo se llaman las células grasas, por ejemplo? ¿Alguien sabe? De nuestro cuerpo. Las células grasas de nuestro cuerpo se llaman los adipocitos. Bueno, para que no se les vaya a olvidar. Entonces, nosotros vamos a tener unas estructuras en nuestro cuerpo que tienen obviamente una organización sistémica. Vamos a encontrar nuestra piel, que está hecha por la epidermis, la dermis, la hipodermis. Y esa hipodermis va a estar constituida por adipocitos o células grasas. Hacen parte de la protección de nuestro cuerpo, hacen parte del aislamiento de nuestro cuerpo, por eso decíamos que tenían funciones de aislamiento, porque cuando nosotros, digamos, sufrimos de manera accidental una electrocución o nos coge la corriente, cosas así, nuestras grasas van a tratar de aislar ese tipo de fenómenos para que no nos generen ciertas lesiones, ¿sí? También nos aíslan del frío. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de los animales que viven en temperaturas extremas de invierno, ellos tienen una gran cantidad de adipocitos y de grasa que son las que los protegen de esas temperaturas extremas. En el caso del ser humano, pues no es diferente. Nosotros tenemos grasa que nos aíslan del frío y que nos protegen de ciertos factores a los que nos podemos exponer. Bien. En el caso de las membranas, como les digo, y metámonos eso en la cabeza, ya el lunes vamos a hablar exclusivamente de células, el martes, perdón, vamos a hablar exclusivamente de células, para el miércoles ya generar una primera evaluación. Entonces, la célula en su membrana está conformada por lípidos. Entonces, esta es otra de las importantes funciones que tiene. Ya dijimos que la función de aislamiento, la función de protección, la función de almacenamiento de energía y la función de protección en las células, en las membranas. Ayer dijimos que había un proceso que se llamaba la cetosis, ¿recuerdan? La cetosis era cuando nosotros ya terminábamos nuestro gasto de energía y no teníamos carbohidratos, entonces utilizamos la cetosis, que es usar la energía de las grasas para mantener nuestro cuerpo. Bueno, utilizar esa energía para nuestro gasto energético. Entonces el almacenamiento de energía también es muy importante desde el punto de vista de las grasas o de los lípidos. En estos compuestos están esterificados los alcoholes. Todos los iones OH son iones alcoholes o hidroxilo. Bueno. Y en pequeñas cantidades se pueden presentar en forma no esterificada, por ejemplo en la sangre, y en este caso se les denomina ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres son los que van a estar fluyendo por nuestro torrente sanguíneo, ¿sí? Y van a estar ligados siempre a unas proteínas. En el resto del organismo, los ácidos grasos pues van a ser este tipo de iones, ¿sí? Y hay otros que van a estar fluyendo por nuestro torrente sanguíneo, también son ácidos grasos, pero se denominan ácidos grasos libres. Y su característica es que siempre van a estar ligados a las proteínas, no van a viajar solos, sino siempre ligados a las proteínas. Sí. Profe, qué pena.
¿Me puedes repetir esa parte? Sí, claro. Que deben estar ligados a las proteínas. En el caso de las, Gracias. sí, los ácidos grasos generalmente hacen parte o constituyen eh, las grasas de todo nuestro organismo, excepto los que viajan por el torrente sanguíneo, que también forman parte del organismo, claro, pero se denominan ácidos grasos libres, porque cambian ese ion del alcohol por una proteína para ligarse a una proteína. ¿Listo? Ese ion hidroxilo lo cambian o lo modifican por una ligadura o unirse a una proteína y poder realizar sus funciones. Bien. Qué bien, Jorgito, que estés estudiando. Me alegro inmensamente que estés juicioso. Con frecuencia, estos ácidos tienen enlaces dobles aislados, lo que los convierte en ácidos grasos insaturados, teniendo dos isómeros posibles, uno que se denomina el cis y el otro que se denomina el trans. No nos vamos a matar la cabeza con estos conceptos, solamente cambian un poco la forma de la cadena. Ahorita miramos a ver si hay un ejemplo gráfico de eso. El hecho de que el ácido graso sea insaturado o no tiene importantes consecuencias en lo que tiene que ver con el funcionamiento del mismo o el funcionamiento del ácido graso. Por ejemplo, los dobles enlaces de configuración cis producen un enrollamiento en una cadena. Por esta razón, entre más enlaces dobles tenga la cadena de ácidos grasos, más difícil será que empaque esta cadena disminuyendo la temperatura de la porción. Este texto, para simplificarlo un poco, quiere decir que les voy a mostrar esta imagen de acá atrás un momentito. Fíjense, esta cadena es una cadena cis, es una cadena que cambia de dirección, ¿sí? Esos cambios de dirección tienen que ver es con los dobles enlaces que se forman aquí. Esto no tiene, digamos que, mayor relevancia, sino solamente habla de saturar o de insaturar, lo que hace que un lípido se convierta en un lípido bueno o un lípido malo para la salud. Nosotros en nuestra sangre tenemos colesteroles que se denominan de alta densidad y de baja densidad. No sé si ustedes han escuchado hablar del colesterol LDL y del colesterol HDL. Cuando alguien se hace un examen de triglicéridos y colesteroles, hay unos que son, digamos que buenos para nuestra salud y otros que empiezan a ser nocivos, que son los que nos van a dar enfermedades importantes. ¿Cómo se llama la enfermedad más importante que nos generan las grasas en nuestro cuerpo? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Afecta la tiroides, algo así? No, colesterol alto. El colesterol alto sí, y los triglicéridos altos. A ese colesterol alto y a esos triglicéridos altos se les denominan dislipidemias, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Una ¿Cómo, dislipidemia. profe? ¿Cómo se llama? Ya les voy a escribir acá en la siguiente. Dislipidemia. Dislipidemia. La dislipidemia es la enfermedad relacionada con nuestras grasas más comunes. O se nos subió el colesterol o se nos subieron los triglicéridos, a eso se le denomina una dislipidemia. Dislipidemia. Bueno, también dentro de las diferencias que nos generan ese trans y ese cis, fíjense que el trans es una cadena recta y en el cis tenemos una cadena que cambia de dirección. Se han encontrado más de 100 ácidos grasos diferentes unos de los otros en cuanto a la longitud de sus colas y también en el grado relacionado con la saturación y en la posición de sus dobles enlaces. Aquí están los dobles enlaces.
uno cambia completamente la dirección y el otro la mantiene. Esos dobles enlaces es, digamos, el que hace que los lípidos sean sólidos o sean líquidos. Vamos a tener grasas relativamente líquidas y grasas sólidas. Por eso las grasas sólidas son las que se van a pegar a las paredes de las arterias y son las que van a generar esos problemas de placas de ateroma o Y arteriosclerosis. estos son los que también generan los problemas cardíacos. Exactamente, los problemas cardíacos o los problemas cardiovasculares por placas de grasa en sus paredes son muy comunes y a veces son la principal causa de infartos. Perdón, profe, dijo las grasas sólidas, las Sólidas, que se pegan. los sólidos son las que se van a adherir a las paredes arteriales. Igual en esta presentación yo voy a hablar un poco sobre las dislipidemias y sobre ese trastorno que tiene que ver con la elevación de colesteroles triglicéridos. Bueno, ya vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las propiedades de nuestros ácidos grasos? Quiere decir que son insolubles en agua, para eso tienen esta zona polar. Esta zona polar y una zona apolar van a dividirse en dos. La zona polar es insoluble en el agua. Quiere decir que si vamos a unir este tipo de ácidos grasos en una membrana celular, pues es la que no va a permitir que nos ingrese agua dentro de las células. Son hidrofóbicas, son insolubles en agua. Y ustedes lo han visto cuando mezclan el agua con el aceite, ¿cierto? Sí. El agua con el aceite son incompatibles, por decirlo de alguna manera, y siempre se van a separar. Sin embargo, son solubles en otros compuestos denominados no polares. Su solubilidad aumenta o disminuye dependiendo del tamaño que tenga nuestro ácido graso. Entonces, mientras más pequeño, pues más insoluble va a ser, y mientras más grande, más soluble va a ser. La reactividad también aumenta con los enlaces dobles, dependiendo de cuántos enlaces dobles. Este sería un enlace cis porque cambia de dirección. Recuerden que el enlace trans, que es el de las membranas, siempre va a estar derecho. El grado de insaturación y el tamaño influyen en el punto de fusión. Vamos a encontrar entonces ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Y unos van a ser grandes, que se denominan de alta densidad, y unos van a ser pequeños, que se denominan de baja densidad. Grandes y pequeños. Profe, ¿cuáles son los compuestos no polares que son solubles en los lípidos? Generalmente son, digamos que soluciones que tienen algo también relacionado con, o sea, libres de iones de agua. Porque cuando nosotros tenemos una solución grasa, pues no va a ser soluble en agua. Todo lo que no tenga iones o moléculas de H2O probablemente van a tener esa solubilidad, se van a considerar no polares. Pero el agua genera esa polaridad y esa insolubilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Miren, aquí tenemos un ejemplo de un ácido graso saturado. Este no presenta dobles enlaces en su cadena, por lo que pueden aceptar más átomos de hidrógeno. Aquí pueden aceptar más átomos de hidrógeno. Este tipo de ácido está relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Era lo que yo les estaba comentando. Debido a que son receptores del colesterol LDL. ¿Qué significa colesterol LDL? Colesterol de baja densidad. Aquí vamos a ponerlo acá arriba. Colesteroles de baja densidad. LDL son siglas en inglés. Low
density lipoprotein, serían lipoproteínas de baja densidad, pero pues lo denominamos simplemente colesterol de baja densidad. Listo. Ellos disminuyen en número y actividad, lo que da lugar a una menor captación por parte de las células y un aumento en lo que conocemos como el colesterol malo. Entonces, en medicina, pues nosotros sí tenemos que hacer una diferencia entre el colesterol bueno y el colesterol malo, porque también tenemos colesterol que consideramos colesterol bueno. El colesterol bueno va a ser el colesterol de alta densidad, que sería el HDL. Pero en este caso estamos hablando de LDL, que es el de baja densidad o colesterol malo. Entonces fíjense que los colesteroles o los ácidos grasos saturados hacen parte de ese grupo de LDL o colesterol de baja densidad, considerado colesterol malo. Bien. Los insaturados. No presentan dobles enlaces y a diferencia de los anteriores presentan beneficios para la salud. Pues ellos van a dar lugar a la disminución de ese colesterol malo y van a aumentar a su vez las cifras del colesterol bueno. Entonces aquí vamos a tener los dos tipos de colesteroles, el LDL y el HDL. Entonces vamos a dejar claro este concepto. Los colesteroles saturados son los colesteroles malos, que son los que tienen enlaces trans. Los insaturados son los colesteroles buenos y son los que van a tener un enlace cis. Este es un enlace cis. Recuerden que cambia de dirección en ese enlace, que no es recto como el anterior. Y este es el que todos los colesteroles insaturados son los que van a generar un beneficio para nuestra salud, porque nos van a disminuir el colesterol malo y a su vez nos van a aumentar el colesterol bueno. Profe, o sea, LDL y HDL son los colesteroles buenos, ¿cierto? No, uno de esos es malo. ¿Cuál? LDL. LDL. LDL y el bueno es HDL. Exactamente. El de Ya, baja gracias. densidad LDL es el colesterol malo y el de alta densidad o HDL es el colesterol bueno. ¿Sí? Ese LDL y el HDL, como les dije ahorita, pues son sus siglas que están escritas en inglés y así las dejaron y así se quedaron. Low density y high density. Y la última L es de lipoproteína o lipoproteína. Entonces el low density lipoprotein o LDL son malos y el high density lipoprotein o HDL son colesteroles buenos. Entonces los colesteroles saturados son los malos, que son los que elevan el LDL y que tienen cadenas rectas, ¿sí? Y los colesteroles buenos son los insaturados, que son los que tienen un enlace cis que le cambia la dirección a la cadena. Vamos a dejarlo. Pueden clasificarse también en monoinsaturados o poliinsaturados, según tengan uno o más enlaces de este tipo, respectivamente. En este caso, con este ejemplo que estamos viendo, este sería un enlace monoinsaturado porque solamente tiene un doble enlace. Y si más adelante tuviéramos otro cambio de dirección con otro enlace de estos en esta cadena, pues sería un poliinsaturado. El doble enlace, en el doble enlace los hidrógenos se pueden colocar en posición cis o en posición trans, dependiendo. La mayoría de los ácidos grasos que encontramos en la naturaleza están en posición cis, o sea, en esta.
mientras que los trans generalmente se forman por procesos industriales. Ahí es los que son esos ácidos grasos que van a ayudar a formar ciertas sustancias químicas que también se utilizan en la industria, como la producción de esteres, jabones y otro tipo de cosas, de las cuales también se pueden obtener a partir de las grasas. Bien. Cabe mencionar que el organismo no puede sintetizar todos los ácidos grasos que necesita, por lo que es necesario obtenerlos ¿de dónde? De la dieta. De la dieta. Y aquí, Como- dime. Pues me imagino que como aceites vegetales y todo eso, ¿no? O pues de las carnes. Sí, del consumo de las grasas animales y vegetales, tienes toda la razón. Aquí encontramos otra clasificación de los ácidos grasos y estos se denominan ácidos grasos esenciales. Entonces, los ácidos grasos esenciales, hay dos familias de ácidos grasos esenciales. Los omegas, que es el omega 3 y el omega 6. ¿Listo? Dado que en estos ácidos grasos, perdón, no están saturados y tienen varios enlaces dobles, por lo que se les denominan ácidos grasos poliinsaturados. Quiere decir entonces que ustedes van a encontrar muchos productos donde nos están ofreciendo el omega 3, el omega 6 y en algunos casos el omega 9, ¿cierto? Que ahora lo venden en cápsulas y que se saca a partir de ciertos productos, como por ejemplo el pescado, ¿sí? Son ácidos grasos de origen animal. Y también hay ácidos grasos de origen vegetal. ¿Sí han escuchado hablar del omega 3, 6 y 9 y esas cosas, cierto? Eso es lo que saca el pescado, ¿no? Sí, sí, y de Sí, hecho señor. le han Yo un día bajado. me, yo un día me comí uno de esos y, uy, no. Uy, no. Sí, realmente esos productos como por ejemplo la emulsión de Scott y cosas de... ¿Han Esa probado? leche que es para bebés era puro pescado. Claro, porque están hechos a bases de ácidos grasos poliinsaturados y recuerden que los insaturados son los que son benéficos para la salud. ¿Listo? Sí, son esos productos que generan algún beneficio, pero que realmente sí tienen un sabor como medio a pescado, porque digamos que esa es su fuente principal de donde se pueden adquirir. Omega Profe, 3, tú dijiste poliinsaturados, ¿qué era? poliinsaturados quiere decir que tienen, que se encuentran varios enlaces dobles en sus cadenas. Sus siglas en inglés son el PUFA, ácidos grasos poliinsaturados. Bien, entonces vamos a hablar del omega 3 aquí rápidamente. En el caso del omega 3, se ingieren a través del alimento y son el ácido alfa-linoleico o ALA, son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, y el ácido eicosapentaenoico o EPA y el ácido docosahexaenoico o DHA. Entonces vamos a dejarlo en ALA, EPA y DHA. Son los omegas 3. Esto no necesito que se lo aprendan, solamente apréndase que los ácidos poliinsaturados son el omega 3 y el omega 6. Son dos familias de ácidos Todos esos son insaturados. poliinsaturados. Poliinsaturados, el omega 3 y el omega 6. Son esenciales, ¿sí? Sí, son comerciales, se consiguen, pero generalmente los están vendiendo como productos, como si fueran vitaminas, en pastas o en cápsulas y venden el tarro de omega 3 y 6. Los ácidos grasos de omega 6 se consumen en la dieta a partir de aceites vegetales como el ácido linoleico y el ácido araquidónico.
Estos ya vienen de aceites vegetales. Los omega 3 vienen de aceites animales. Tienen unas funciones importantes en nuestra salud. ¿Cuáles son esas funciones importantes? Desarrollo y mantenimiento de una correcta función cerebral. Desarrollo y mantenimiento de una correcta función cerebral. Nos ayudan con la visión, que es uno de los sentidos más importantes que tenemos nosotros. Respuestas inmunitarias e inflamatorias. Cuando tenemos una infección o una inflamación, pues hacen, digamos que parte importante en que nuestro organismo vaya a generar una adecuada defensa y un equilibrio importante. La producción de moléculas semejantes a las hormonas también es muy importante. Vamos a ver cuáles son esas hormonas importantes que se generan a través de los lípidos. Mantenimientos de la presión arterial. ¿Por qué la presión arterial? Porque van a limpiar las arterias y van a quitarles esos ácidos grasos malos o saturados. Y el mantenimiento de la concentración normal de los triglicéridos. Los triglicéridos son otro tipo de grasas del cuerpo que están muy ligadas al manejo de los lípidos. Bien, ¿están copiando o seguimos adelante? Profe, ¿y cuáles Lo serían, estoy copiando. Listo, sigan ahí, yo aquí los espero. Dime, ¿cuándo deberían qué? y cuáles serían la producción de moléculas semejantes a las hormonas? ¿Cuáles serían esas moléculas Claro, que se parecen a claro, las hormonas? sobre todo los esteroides. Los esteroides son unas moléculas que se utilizan, o que han visto ustedes que se utilizan, digamos, para las personas que hacen ejercicio de alto impacto, los que van a gimnasios, donde les venden ciertos productos que tienen que ver con, que se los venden como micronutrientes y que les van a ayudar a reforzar su capacidad muscular, ¿sí? Entonces, esas personas que consumen mucho esas moléculas semejantes a las hormonas, como son los esteroides, pues van a generar una musculatura mucho más importante, sí que obviamente si realizan el ejercicio igual, ¿no? Porque hay personas que consumen la molécula pero no hacen el ejercicio. Entonces lo que generan es un depósito de grasas en los sitios donde no deben estar. Entonces se engordan del abdomen, de los lados y no de los músculos, que era la pretensión inicial. Pero generalmente Profe, una pregunta. son hormonas esteroides, ¿sí? ¿Es verdad que el omega lo puede subir a uno más de peso o eso es mentira? No, en estos casos, mira, estos ácidos grasos poliinsaturados, lo único que te van a generar es un beneficio para tu salud. Ellos no te van a aumentar de peso. Bueno. Ok, gracias. Bien, sigamos. El producto de jabones que les había mencionado hace un momento, los jabones son sales de ácidos grasos de cadenas largas. Tienen dos propiedades de solubilidad diferentes. Un extremo hidrofílico, quiere decir que es amante del agua, y un extremo hidrofóbico, que quiere decir que es temeroso del agua. Entonces, esas cadenas o esas propiedades de solubilidad que tienen los jabones son las que hacen que podamos, a partir de esos ácidos grasos, generar este tipo de productos. Cuando un jabón se disuelve en agua, las moléculas se orientan sobre la superficie del agua y el extremo hidrofóbico. Y ese extremo no va a entrar en contacto con ella. Su orientación permite que el agua reduzca su tensión superficial, permitiendo al agua poder humectar y penetrar las telas. Aquí hay algo muy importante con relación a esto. Lo más importante de cuando nosotros nos lavamos las manos realmente, ¿qué es? Estas dos cosas. La hidrofolia. Dime. La espuma. Sí, la espuma que nosotros generamos con los jabones, o sea, esos jabones que uno se baña y no hacen espuma, casi que no tienen el efecto que nosotros necesitamos. Ajá. Esta espuma que genera el jabón es lo que va a hacer que estas cosas que tenemos nosotros o esos ácidos grasos
actúen sobre las membranas de esos microorganismos. Por ejemplo, en el caso actual de nuestro virus de nuestro virus de moda, en este caso, él es muy sensible a este tipo de ácidos grasos. Entonces, si nosotros ponemos en contacto la espuma del jabón con la membrana del virus, pues lo vamos a destruir inmediatamente. ¿Sí? Entonces, cuando nos bañemos las manos, no nos dediquemos o no nos concentremos en echarnos mucha agua, sino en generar la fricción con el jabón y generar toda la espuma que podamos. Y obviamente, pues hacer el lavado como nos han enseñado, ¿cierto? O sea, con los pasos uno a uno para que toda la superficie de la mano realmente quede expuesta al jabón y nos genere esa limpieza que necesitamos. ¿Listo? Bien. Las moléculas de jabón rompen los puentes de hidrógeno del agua que ingresan a ella, formando una mini capa donde la cabeza polar se orienta hacia el agua y la cola monopolar se introduce dentro del aceite o la grasa formando las micelas. Entonces acá viene el agua, aquí se forman las partículas de grasa o las micelas. Si una prenda sucia se sumerge en el agua, la grasa o el aceite que contenga quedará disuelta en los centros no polares de las micelas y permanecerán en forma coloidal. Estas partículas de aceite o grasa luego se eliminan por medio del lavado. Entonces lo que buscamos siempre con el jabón es pegar la grasa que necesitamos retirar, pegarla a esas partículas y generar como un bloqueo, como que se suelten de su superficie y nosotros las podamos lavar. Para eso es que utilizamos esas moléculas de ácidos grasos que nos dan esa posibilidad de ser hidrofóbicas, pero a la vez ser hidrofílicas. Pues que tengan un polo que sea o que rechace el contacto con el agua, pero que tengan el otro polo que permitan el contacto con el agua. A partir digamos que de esta forma de actuar que tienen los jabones, pues es que nosotros podemos generar las limpiezas, porque vamos a hacer que todas las grasas y los aceites que estén adheridos, bien sea a nuestro cuerpo o a nuestras prendas, las podamos eliminar por medio del lavado, porque las vamos a desprender. Bien. Aquí vamos a hablar de los saponificables, son lípidos que pueden sufrir hidrólisis. Lisis significa muerte, ¿cierto? En presencia de una base como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio, para dar compuestos más sencillos o compuestos simples. Vamos a hablar de las ceras. Las ceras son unos esteres de ácidos carboxílicos y alcoholes, ambos de cadena larga. Son simples y no son polares. Por ejemplo, el esperma de ballena, la cera de las abejas, la cera de carnaúba. Esos materiales que utilizamos nosotros para generar las velas, los velones y ese tipo de cosas, están hechos también de lípidos, denominados lípidos saponificables, que van a perder esa esencia en relación a la unión con el agua, se llama lisis de la parte hidroxílica o de la parte del agua, pero siempre tenemos que hacerla reaccionar con uno de estos dos, o el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Entonces fíjense que aparte de producir jabones, podemos producir ceras. Sí, ceras. El óxido de sodio y ¿qué, profe? E hidróxido de potasio.
Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profe, hablas con Ángela. Llegué tarde por lo de la luz. Un compañerito me hizo el favor de recargarme el celular. Gracias. Bien, dale, no importa. Ya me desatraso. Tranquila, bienvenida. Vamos a hablar de los acilglicéridos. Son lípidos simples formados por una, dos o tres moléculas de ácidos grasos con una molécula de glicerina. Entonces esos acilglicéridos, que son ácidos grasos más glicerina, pueden ser líquidos, pueden ser sólidos o pueden ser semisólidos. En el caso del aglicérido líquido, pues es el que forma el aceite que nosotros conocemos, los aceites. En el caso del aglicérido sólido, pues va a formar el sebo. El sebo es como esa grasa que queda dependiente de ciertas estructuras de nuestro organismo, como en el caso de la carne de cerdo y ese tipo de cosas. Y aglicéridos semisólidos que forman otra estructura que se llama la manteca. Entonces el aceite pues va a ser más soluble, va a ser de características líquidas, la manteca va a tener los dos tipos de características, va a ser semisólido, y el sebo va a ser completamente sólido, que son esas estructuras de grasa que podemos nosotros tener o que hemos visto en algún momento cuando algunos de ustedes que han visto cómo se porcionan las carnes de animal, en el caso del cerdo, que sale mucho sebo o mucha grasa. Según el número de ácidos grasos que forman la molécula, se distinguen los monoacilglicéridos, los diacilglicéridos y los triglicéridos, que son los más conocidos, digamos que en el medio en el que nosotros nos movemos, porque hacen parte de las grasas de nuestra sangre. Una molécula de glicerol con un ácido graso, una molécula de glicerol con dos ácidos grasos, y una molécula de glicerol unida a tres ácidos grasos es la que nos va a formar los triglicéridos. Estos triglicéridos, desde el punto de vista de biomoléculas o materias orgánicas, son los que nos van a interesar a nosotros un poco. Porque cuando hablamos entonces de las grasas humanas, nos referimos a los colesteroles y a los triglicéridos. Algunos de ustedes, me imagino, les habrán hecho ese examen que se llama el perfil lipídico, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Perfil lipídico. Ese lo piden para muchas cosas. Que porque tienen mareos, que porque, bueno, en fin. A partir de los 45 años, casi que a todas las personas se les pide por obligación. Y el perfil lipídico es un examen en sangre donde lo que nos van a determinar son el colesterol, obviamente con su HDL y el LDL, y por último los triglicéridos. Eso es lo que a uno le miden en el perfil lipídico. El colesterol total, que es la sumatoria del HDL y del LDL, y aparte los triglicéridos. ¿Dónde se pide esto? Cuando necesitamos hacer exámenes médicos para trabajo en alturas, por ejemplo, los que alguna vez han trabajado en alturas o les piden cursos de alturas, antes de ingreso a laborar le piden colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Porque esto puede derivar en enfermedades que generen vértigos, mareos y ese tipo de cosas. O hasta infartos en caso de que tengan colesteroles muy altos y sobre todo concentraciones de lípidos considerados malos, que son los LDLs, ¿no? Entonces esta es una molécula de un triglicérido. 1, 2 y 3 ácidos grasos unidos a glicerina. Entonces son triglicéridos. 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerina.
Los complejos son los que vamos a denominar los fosfolípidos. ¿Cuál es la importancia de los fosfolípidos? Generalmente su importancia radica en que ellos son los que van a formar las estructuras de las membranas de nuestras células y van a tener una distribución que permita que el agua no ingrese, sino que solamente salga, ¿sí? Y cuando se necesita ingresar, pues habrán unos canales que permiten esa entrada de agua desde la sangre hacia la célula. Estos son aquellos que contienen un ácido fosfórico, se denominan fosfolípidos, y son los principales constituyentes lípidos de las membranas biológicas. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son los lípidos que conforman la membrana biológica o celular, ustedes me van a responder que son los fosfolípidos. Entonces, anoten eso. Eso sí es una pregunta de examen. Fosfolípidos son los lípidos que forman Los lípidos que conforman. las membranas celulares o biológicas. Gracias. Ellos forman bicapas. Profe, Merce dijo que los fosfolípicos son ¿qué? ¿Qué pena? Los fosfolípidos son los lípidos que forman las membranas biológicas. Ellos van a tener una cabeza polar y una cabeza apolar, lo que quiere decir que una de ellas es hidrofóbica y la otra va a ser hidrofílica, como en el caso de los jabones, algo similar. Profe, qué pena. ¿Me repites lo de la cabeza polar y apolar? ¿Y son qué? Los fosfolípidos son componentes con una cabeza polar y una cola apolar, lo que quiere decir que tienen un extremo que es hidrofóbico por el lado de la cabeza polar. Y en el otro extremo van a ser hidrofílicos. Hidrofóbicos e hidrofílicos. O sea, profe, que cuando son amantes al agua, del agua, son apolares. Y cuando son temerosos del agua, son polares. Exactamente. La cabeza polar es la que es temerosa del agua o hidrofóbica. Esas son exactamente son esas las definiciones. Gracias, profe. Bien, cabeza polar, hidrofóbica o temerosa del agua. Y la apolar, hidrofílica o amante del agua. Listo. Bien, siguiente. Hacemos acá. Las lipoproteínas. Las lipoproteínas son específicamente las que ya conocimos nosotros ahorita y de las que hablábamos, el LDL y el HDL sobre todo. Estos nombres son de acuerdo a su densidad. Los lípidos y las proteínas se asocian para formar lipoproteínas. Entonces ustedes recuerdan que nosotros habíamos hablado al principio que habían unos ácidos grasos que se denominaban ácidos grasos libres, ¿cierto? Esos ácidos grasos libres tenían que ir unidos a proteínas, ¿cierto? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Van por el torrente sanguíneo. Exactamente, las que viajan por la sangre
Se llaman lipoproteínas. ¿Por qué? Porque son lípidos por una parte, son lipo, y son proteínas por otra parte. Como viajan por la sangre, pues hacen parte de las grasas. Son ácidos grasos libres o lipoproteínas. Estos, como viajan por la sangre, pues pueden generar o un beneficio o pueden generar una lesión. ¿Listo? Viajan. Ellos viajan por el torrente sanguíneo. Bien. Estas estructuras o estas funcionan en el plasma sanguíneo como un vehículo de transporte para lípidos insolubles en el plasma. Se clasifican en 5 categorías según su densidad. ¿Sí? Según su densidad tienen estas 5 categorías. Los kilomicrones, los de muy baja densidad, los de densidad intermedia, los de baja densidad y los de alta densidad. Se denominan lipoproteínas. Entonces, ahí vamos a encontrar el VLDL, el IDL, el LDL y el HDL. Cuando uno pide un estudio relacionado con colesteroles, pues generalmente a uno le entregan los resultados diciéndole o discriminando cada uno de los valores de cada una de estas proteínas. Sin embargo, en la actualidad solamente medimos 3. El HDL, el LDL y el VLDL. La de muy baja densidad, la de baja densidad y la de alta densidad. ¿Cuál es el nocivo aquí? El LDL. LDL. Exactamente, el LDL considerado el colesterol malo. Y el colesterol bueno es el otro. HDL. De muy baja densidad también serían considerados como colesterol malo. Realmente estas lipoproteínas de muy baja densidad no generan problema. Y fíjense que aquí en estas imágenes que tenemos, nos colocan el LDL como el diablo y el HDL como el ángel. ¿Sí? Estos son los que vamos a tener en cuenta a la hora de estudiar patologías de los lípidos. Entonces, claro, las grasas de nuestro cuerpo no nos afectan en un poco o mucho, sí. Lo que nos puede generar el exceso de grasas en nuestro cuerpo, problemas relacionados con, sobre todo con obesidad, ¿cierto? Sobrepeso y obesidad. Sí, señor. Profe, ¿usted nos va a decir los valores normales? Sí. Gracias. Vamos a hablar entonces de que las grasas que están en los tejidos, pues si se nos alteran, nos van a generar problemas de acumulación de grasa en el cuerpo, y de obesidad y sobrepeso. También podemos tener problemas relacionados con hormonas que requieran de algunas proteínas, pero en el caso de las lipoproteínas que viajan por la sangre, que son las que estudiamos en sangre, pues nos van a dar estas 2 variables, colesterol bueno y colesterol malo. Bien. Siguiente. Profe, y el de kilo... lo pasaste. Estas proteínas que me dicen los kilomicrones son aún más pequeñas que las de muy baja densidad. ¿Sí? Entonces, digamos que tampoco desde el punto de vista de enfermedades como tal no nos van a generar problemas. Ellas hacen sus funciones porque recuerden que todos los lípidos tienen múltiples funciones en el organismo. Unas de protección, unas de reserva, otras de formar esteroides o hormonas. Entonces, cada una va a tener una función, ¿sí? Pero el aumento de estas 2 es el que nos va a decir si estamos con algún indicio de generar alguna patología. ¿Listo? Estas son las que nos vamos a interesar y nos vamos a concentrar en el HDL y en el LDL. Todas las demás pues se van a encontrar en sangre haciendo sus respectivas funciones, que pueden ser, como te digo, la formación de hormonas, la generación de esteroides, la producción de energía y de reservas energéticas y ese tipo de cosas.
Bueno, estos vamos a mencionarlos acá. Ay, Dios. Los insaponificables carecen de ácidos grasos en su estructura molecular y no se pueden hidrolizar. Dentro de ellos tenemos a los terpenos. Son moléculas lineales o cíclicas formadas por la polimeración de un isopreno. Actúan como antioxidantes protegiendo los lípidos, la sangre y demás fluidos corporales del ataque de radicales libres. Entonces digamos que estos hacen parte de un grupo de lípidos que se consideran que forman parte de la defensa de nuestro cuerpo o de la parte inmunológica. Recuerden que ayer hablábamos que los antioxidantes eran un beneficio para nuestras estructuras corporales y dentro de esos pues aparecen un grupo de lípidos llamados los terpenos que hacen parte de lípidos insaponificables. Bueno, vamos a pasar otro grupo denominado las prostaglandinas. Ellos están formados por 20 carbonos, forman un anillo ciclopentano y 2 cadenas alifáticas. ¿Por qué son importantes las prostaglandinas? Porque tienen varias funciones a nivel de nuestro organismo. Producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre y cierre de las heridas. Entonces, cuando nosotros tenemos una herida, hay una migración de prostaglandinas. Ellas producen sus... ¿Forma la costra? Sí, realmente pues hay células encargadas de eso que se llaman... Esas son las plaquetas, ¿sí? Claro, pero para que las plaquetas puedan salir a cumplir su función, necesitan unas sustancias que las regulen, y esas sustancias se llaman las prostaglandinas, que son lípidos, ¿listo? La aparición de fiebre como defensa en las infecciones también está mediada por las prostaglandinas. Reducir la secreción de los jugos gástricos, facilitando la curación del estómago cuando se presentan gastritis o úlceras, también está mediado por las prostaglandinas. Y regular el aparato reproductor femenino cuando se inicia el proceso de un parto. Entonces ahí tenemos también las prostaglandinas, que son las que nos van a generar el proceso del inicio de las contracciones y ese tipo de cosas relacionadas con la evolución del proceso del parto. Bueno, vamos a pasar a las dislipidemias para hablar de las enfermedades, darle los valores normales, o si no, no voy a alcanzar. Bueno, este del colesterol es importante. El colesterol es una parte importante de las membranas celulares animales. Entonces nosotros generalmente consumimos mucho producto de origen animal, ¿cierto? Alrededor de 1 gramo puede ser, el consumo diario alrededor de 1 gramo puede ser cubierto por biosíntesis propia y es convertido casi todo en ácidos biliares, y en una parte distinta se sintetiza en hormonas esteroideas. El colesterol pertenece a los isoprenoides y su síntesis se inicia con la acetilcolina A en una larga y complicada serie de reacciones. Una elevada concentración de colesterol en sangre puede provocar su precipitación en los vasos sanguíneos y por consiguiente un aumento de la presión arterial y la arteriosclerosis. Sin embargo, también pueden generar el aumento de los colesteroles en algunos formación de piedras de colesterol que se conocen como los cálculos biliares o los cálculos de la vesícula biliar. ¿Los han escuchado? Pues sí, más común en los hombres. Y en las mujeres también, muy común. Sí. ¿Esos en qué parte del cuerpo dan, profe? De hecho, he visto más operaciones de mujeres que de hombres. Cuando uno tiene un exceso de colesterol, ese colesterol va formando piedritas que a través de la bilis, porque producen aquí ácidos biliares, la bilis en el hígado, tiene una bolsita que es un reservorio, que se llama la vesícula biliar. Ahí se acumulan esas piedras y generan una inflamación de esa bolsa.
A eso se le llama una coleritiasis. Cálculos en la vesícula. Y esos cálculos son dolorosos, generan rebotes, náuseas, mareo, la gente come y le da rebote de una vez y dolor. Hay que operarlos en la mayoría de los casos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la dislipidemia para terminar con esto. Definición, para que lo tomen nota. La presencia de anormalidades en la concentración de las grasas en sangre, llámese colesterol, triglicéridos o el colesterol HDL y LDL. De anormalidades en la concentración. Entonces ahí sí vamos a hablar de los valores. Casi todos tenemos relación directa con este tipo de enfermedades porque casi siempre algún miembro de la familia, así sea el abuelo, el tío, el papá o hasta uno mismo, puede tener una dislipidemia, problemas de colesterol o triglicéridos. Se considera primaria o secundaria o mixta. La primaria es cuando su causa es genética. Ya tenemos un marcador de manera genética que nos dice que vamos a hacer una dislipidemia. La secundaria es la que se asocia a las patologías, como por ejemplo la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la obesidad y los síndromes metabólicos, los malos hábitos alimenticios. Todos estos factores van a desencadenar una dislipidemia. Se consideran dislipidemias secundarias cuando no se originan por causas genéticas, sino porque hay un factor predisponente para que se pueda presentar la dislipidemia. Y la mixta es cuando, aparte de que nosotros ya nacimos con un marcador genético de que íbamos a sufrir de colesterol o triglicéridos, pues también tenemos malos hábitos y también asociamos obesidad y otras cosas. Entonces se le considera dislipidemia mixta. La más común de todas es la dislipidemia secundaria. Bien. Siguiente. Sus causas más comunes es el consumo de las grasas saturadas de origen animal. Por eso siempre recomendamos más el consumo de grasas de origen vegetal, ¿cierto? Entonces ustedes van al supermercado y cuando van a comprar los aceites, pues generalmente tienen que comprar aceites que sean de origen vegetal. Los hábitos nocivos, eso incluye el tabaquismo, el tabaquismo, incluye el sedentarismo, el alcohol, ¿sí? La obesidad y el sobrepeso también, malos hábitos alimenticios, como les digo, la falta de ejercicio. Todo eso se va acumulando y pues claramente todos somos vulnerables y todos podemos generar dislipidemias. Siguiente. Aquí están los niveles de colesterol, los que me preguntabas ahorita. Entonces, cuando hablamos de menor riesgo o de riesgo muy bajo, necesitamos tener un colesterol menor a este valor que tenemos acá. Se denomina, bueno, es el colesterol normal deseable es el menor a 200 miligramos por decilitro.
Entre 200 y 240 podemos decir que tiene un límite elevado, un mayor riesgo. Sin embargo, esto no requiere un tratamiento farmacológico, sino todavía se considera el manejo con otro tipo de terapias como el ejercicio y la dieta exclusivamente. No ameritan una intervención farmacológica. Y el alto por encima de 240. Por encima de 240 miligramos sobre decilitro, ya podemos decir que es un colesterol en sangre elevado y genera un aumento también en el riesgo de padecer alguna complicación. Siguiente. Aquí vamos a tener los colesteroles HDL que consideramos el colesterol bueno. Entonces fíjense que cuando el colesterol bueno está elevado, tenemos menor riesgo. Mientras que cuando está muy disminuido, o sea, menor a 40, tenemos mayor riesgo. Por eso es importante, cuando ustedes se manden a hacer un examen de esos que les digo que es el perfil lipídico, ahí les van a discriminar este valor de HDL. Entonces ustedes los tienen en 40, por ejemplo, los hombres tienen riesgo. 50 las mujeres, pues también van a tener riesgo. ¿Sí? Estos son los dos valores discriminados tanto en hombres como en mujeres para el riesgo alto. Pero si ya están entre 40 y 59, digamos que el riesgo va disminuyendo y el menor riesgo va a ser mayor a 60 miligramos por decilitro. Entonces, si ustedes tienen el chance alguna vez de hacer ese examen y revisan estos valores, pues lo ideal es que esto no esté ni en 40 ni en 50, sino que esté cerca de los 60. Bien. ¿Están copiando o seguimos? Espera, profe, un momentito. Profe, un momentico. Listo, listo. Profe, que tan cierto es que uno para consumir fruta, digamos, no es bueno mezclar una fruta con otra, sino siempre comer solo una. Pues eso es relativo porque pues ayer veíamos que dentro del consumo de los carbohidratos las frutas no tenían contraindicaciones, pero claramente algunos individuos hacemos, digamos que ciertas alergias o ciertas cosas a ciertos componentes. Por ejemplo, las urticarias, no sé si alguno de ustedes ha visto que a veces uno se brota con un alimento, que generalmente son pescados, se llaman urticarias. También están asociadas a los frutos rojos, ¿sí? Entonces, habrán personas que no toleren el consumo del banano, por ejemplo, habrán otras que lo toleren muy bien. Digamos que cada individuo es como un cuerpo aparte, por decirlo de alguna manera, en cuanto al consumo de frutas. Pero pues tú vas y pides una ensalada de frutas y no pasa nada. ¿Cierto? No, pero digamos, no es tanto en cuanto a que alguna alergia o algo que le siente mal, sino que en cuanto a la subida de peso. Pues si tú excedes en el consumo de eso, pues obviamente los niveles de azúcar se van a elevar, sobre todo de la fructosa, ¿sí? Y la elevación del azúcar pues te va a generar un sobrepeso porque te carga energía. Tú puedes consumir toda la fruta que quieras siempre y cuando gastes la energía. Si no la gastas, pues ahí se complica la cosa. Mejor dicho, todo lo que uno consuma en su dieta, llámese colesterol, espérate, cerramos llámense carbohidratos, lípidos o proteínas, tiene que gastarlos en energía. Ese es el problema de las cuarentenas, que generalmente uno no tiene mucha disponibilidad o mucho espacio para gastar energía.
Entonces tú comes de todo y vas y te acuestas o ves televisión o cosas de ese tipo. Pues la energía se acumula y se acumula de mala forma, por eso están los sobrepesos. Así sea que consumas solo fruta. Si no gastas la energía, se te va a generar el sobrepeso. ¿Cierto? Sí. Digamos, la importancia de todo esto está en el ejercicio y en el gasto energético. Siguiente. El LDL, que es el malo, menos de 100 se considera normal. Entre 100 Profe, y ¿lo 100. Dime, momentico, dime. por favor? ¿Puedes devolver un momentico? Repetir. Devolver la diapositiva, por favor. Un momento. Ya. Ya, profe, gracias. Profe, qué pena, estas diapositivas las van a subir a la plataforma, ¿cierto? Ya están, desde anoche están en la plataforma. Ay, bueno, gracias. Desde anoche están todas. Bueno. Entonces en el LDL se considera normal cuando es menor a 100. Normal alto entre 100 y 160 y por encima de 160 se considera un riesgo ya muy alto. Esto es lo que uno tiene que revisar entonces cuando uno hace un examen de laboratorio, solamente esos niveles. Y lo que nosotros tenemos que aprender, pues tiene que ver con los valores normales y con cuál es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo. Entonces hasta acá, digamos que ya sabemos que este LDL es nuestro colesterol malo y ese colesterol es el que nos va a afectar. Siguiente. En el caso de los triglicéridos, ahí me están escuchando muchachos que a veces se me van aquí las imágenes y pienso que se me cae el internet. Señor. Ah, bueno. Entonces, en el caso de los triglicéridos vamos a tener que, digamos, el valor de referencia van a ser 150 miligramos en sangre. Todo lo que esté hasta 150 por debajo se consideran unos triglicéridos muy normales. Entre 150 y 200, pues los vamos a dejar como un límite elevado. Sin embargo, no requieren de tratamiento. Ya entre 200 y 499 se considera elevado y por encima de 500 se considera muy elevado. Y son realmente muy comunes. Listo, encontrar triglicéridos por encima de 500 es muy común y generan síntomas bastante, digamos, molestos para quien los padece. Cansancio, una fatiga muy frecuente, dolores de cabeza, adormecimiento de las extremidades, trastornos en la piel. Este examen es muy importante para los que yo les mencionaba en relación al trabajo en alturas. Una persona con un colesterol elevado o muy elevado no es apta para trabajar en alturas. Entonces necesita un tratamiento previo. Pero solamente los triglicéridos son los que dan el vértigo y eso, o también las Lo que pasa es que colesterol. el colesterol también lo puede generar y hay otras enfermedades.
pero dentro de este examen como tal, los niveles de triglicéridos altos son los que más marcan el que pueda o no trabajar una persona en alturas. ¿Sí? Aunque bajar esto es fácil. Esto se puede bajar en 20 días o un mes, con tratamientos buenos, claro. ¿Y lo puede hacer desde casa o necesariamente tiene que ir donde un médico? Pues inicialmente para que te genere la fórmula, pero de ahí para allá eso es un tratamiento en casa, ambulatorio. Bueno, aquí estaba viendo en el chat que me preguntaban sobre las ¿qué? Dice, profe, ¿por qué dicen que no se deben mezclar las manzanas y las peras? Bueno, digamos que las manzanas y las peras no se deberían mezclar, pero con otras frutas, más bien. ¿Sí? Pero pues más va, eso va más un tema de conservación que de consumo. Sí, porque la ensalada de frutas entonces haría daño, ¿no? Sí, sí, sí. Y en lo general hace daño si no la preparan bien. Sí, hay personas que dicen ensalada de frutas y creen que eso es échele y échele. No, no Pero hay conocen. partes en las que, digamos, la fruta está aparte y el helado aparte y uno va cogiendo porciones de cada uno. Porque mezclarlas así, pues hace que la fruta pierda todos sus componentes. Y el helado, pues, O sea añade que más. sí es, o sea que es mala si no la saben. Claro, lo ideal es que pues uno no tendría necesidad de ese tipo de preparados porque hay sitios donde no lo saben hacer. Y lo que te digo, las manzanas y las peras no es que no se puedan consumir las dos, sino que no deberían mezclarse con otras frutas, porque generan como un gas, como un etileno. Bueno, Se aquí en oxidan más rápido. exactamente, en esta imagen les voy a mostrar que el colesterol bueno baja, el colesterol malo sube. Eso produce algo que se llaman ateromas y eso nos da las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué son los ateromas? Los ateromas son placas de grasa en las paredes. Placas de grasa en las paredes de los vasos. Al interior de los vasos se van formando todas esas placas de ateroma. Y eso es lo que nos generan las enfermedades cardiovasculares. Nos tapan las arterias, sobre todo las más pequeñas, que son las del corazón, y se generan los infartos. Bien, muchachos. Vamos a seguir aquí. Fíjense en esta imagen, las arteriosclerosis, los infartos cerebrales o cardíacos. Esto es una arteria limpia. Y aquí tenemos acúmulos de grasa en un lado, acúmulos de grasa en otro. Entonces toda la sangre que fluye de manera normal, como si esto fuera un conducto, un tubo o una manguera, pues va a hacer que esa sangre al ingreso se empiece a disminuir su paso y a limitar el aporte de oxígeno hacia adelante o hacia donde fluye. Esa es la causa de los infartos. Siguiente. Profe, ¿será que me puedes repetir qué son los arteromas, por favor? Los ateromas son placas de grasa que se adhieren a las paredes de las arterias o de los vasos. Siguiente. Entonces los síntomas, hay algunos que son asintomáticos, o sea, no generan ningún síntoma y pues claramente cuando uno no siente nada, pues no se preocupa. Hasta después aparece la enfermedad. Cuando se hace uno el examen y de manera ocasional o incidental le dicen a uno, uy, usted tiene los triglicéridos altos o tiene colesterol alto, pero yo no siento nada, puede pasar. Detección en una etapa avanzada de la enfermedad casi siempre pasa. Por eso es bueno uno mandarse a tomar exámenes para saber cómo está. Los síntomas de las complicaciones derivadas de la enfermedad, entonces ahí sí se van a presentar, porque cuando uno le da un infarto, bien sea cerebral o del miocardio, ese sí claramente va a generar síntomas.
Una Profe, ¿es pancreatitis. IMA o IAM? IAM. Ahí está. Lo que pasa es que acá lo colocan en inglés. Ok. Yo estaba buscando, pero ¿qué será? ¿Qué será? Sí. Ven, discúlpame un segundito, contesto una llamada de la universidad. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muchachos, ya volví. Entonces, fíjense que ya cuando aparecen enfermedades derivadas de la dislipidemia, pues esas sí van a generar síntomas. Todos podemos estar tranquilos, asintomáticos, sin presentar ninguna molestia, pero ya cuando se nos taparon las arterias y ya tenemos el infarto cerebral o el agudo de miocardio, la pancreatitis, ese tipo de cosas, pues ya nos van a dar malestares, dolores, mareos y muchas cosas. En el caso de que se presenten esos síntomas, como les decía al principio, pues lo más frecuente es eso, mareos, malestar, el dolor de cabeza frecuente, el adormecimiento de las extremidades es muy frecuente. Pero, o sea, a mí me hicieron un examen algo similar, pues no me acuerdo de qué era la verdad, y me dieron 2 vasos de como un jugo de naranja, pero procesado, pero estaba demasiado dulce. Y pues yo siempre he sentido esos síntomas de los dolores de cabeza, el mareo y los dolores articulares, y sobre todo a mí me dan muchos calambres, pero me dijeron que supuestamente el examen estaba bien. Sí, claro, pero lo que pasa es que, a ver, a ti lo que te hicieron fue una glicemia con curva, ¿sí? Y un examen pre y postprandial o pre y postcarga, donde te dan un jugo con carga de glucosa. Eso es para ver tu azúcar y tu glicemia. Entonces, seguramente aparte te hicieron colesterol y triglicéridos. Pero si todo eso sale bien, no quiere decir que otras enfermedades no generen esos mismos síntomas, como por ejemplo el hipotiroidismo, que está muy de moda, pues, las enfermedades relacionadas con la tiroides. Entonces tendrías que hacerte un examen de tiroides o un perfil tiroideo y mirar que no tengas eso. ¿Ves? Hay que ir un poquito más allá. A veces cuando todo sale normal, pero los síntomas persisten, hay algo. ¿Listo? Dentro de la evaluación clínica, pues nosotros utilizamos obviamente nuestra historia clínica y hacemos una exploración donde medimos la presión arterial, la frecuencia del corazón, el peso, la talla, calculando siempre el índice de masa corporal, que es el que nos dice si estamos normal en sobrepeso o también en obesidad. El perímetro de la cintura abdominal es muy importante, con 1 metro medir el abdomen en mujeres y en hombres. Para mujeres está en 80 el límite, para hombres en 90. Por encima de eso ya tenemos problemas de grasas. Buscar xantomas o xantelasmas, que son acúmulos de grasa alrededor de los párpados o en la parte de los ojos. El bocio, que es como una inflamación aquí en la glándula del tiroides, lo que llamamos como la papada o algo así. Latidos en las arterias del cuello y las presiones venosas en algunas partes del cuerpo. Vamos a seguir. Aquí están esos acúmulos de grasa que se consideran anormales. Los xantomas son en piel, los xantelasmas son a este nivel en el párpado y en el arco corneal. Son muy comunes a veces. Esos son signos clínicos que pueden hablarnos de elevación de grasas en nuestro cuerpo. Bien, muchachos, vamos a dejar hasta aquí. Los tratamientos, pues aparte de lo que les decía de alimentos, actividad física y consejería, pues tienen que ver con
resinas y estaminas. ¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos? Entonces, hay unos medicamentos que ya todos conocemos que se llaman las lovastatinas, las tres si las han escuchado. Y otros que se llaman los fibratos o genflirocilos. Estos son los tratamientos con los que vamos a manejar las dislipidemias. Lovastatinas y genflirocilos. Profe, una pregunta, una última pregunta. Deme, tranquilo. Cuando una persona, bueno, que sufre del azúcar y llega a tal punto que corporalmente le empiezan a salir moretones, Ujú. Pues ¿tiene mira, que ver con el azúcar o...? lo que pasa es que el azúcar alto daña las arterias más pequeñitas, entonces daña las arterias del ojo, entonces genera visión borrosa y muchas veces hasta pérdida de la visión. Daña las arterias donde llegan las uniones arteriales en las partes más distales, como en el pie, por ejemplo, que tú has escuchado hablar del pie diabético, donde uno se haga una herida en el pie y tiene una mala circulación producto de la diabetes, pues termina perdiendo muchas veces hasta el pie. Una infección que le da a uno es más difícil de controlar por la misma diabetes. Pero si aparecen morados, hay que revisar que no tengan problemas de coagulación. Entonces hay que hacer exámenes de coagulación. Entonces son exámenes para revisar cuánto es el tiempo de coagulación, cuáles son, digamos que la cantidad de células relacionadas con la coagulación, que es donde entran las plaquetas. Todo eso toca revisarlo en exámenes, porque a veces simplemente es un trastorno de la coagulación. Bueno, bien muchachos, vamos a parar aquí un momentico la grabación.